has enviado tu palabra en nuestros corazones. Tú la has enviado con un propósito, la has inspirado con un plan. Yo te pido que hoy ese plan se cumpla en cada uno de nuestros corazones, desde aquel que tal vez hoy viene cansado, cargado, hasta aquel que dijo: hoy estaré en tu casa con libertad. Todos nuestros corazones hoy necesitan ser alimentados. Alimenta nuestro interior, alimenta nuestra conexión espiritual contigo hoy, Señor, y que no solo sea información, sino palabra viva, viva, viva en nuestros corazones. Tú eres santo y ante tu santidad estamos, Señor. Te damos gracias. Amén. Háblanos, que escuchamos. Amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Los niños pueden salir a su clase, por favor, ahí. Ya están listos los salones, están listas sus maestras. Y salgan a su clase, ocupen sus asientos mientras les voy a pedir que abran sus Biblias. Si trajeron sus Biblias, yo creo que sí, ¿verdad? Si no, hermano Ramón, allá atrás hay Biblias, ¿verdad? Sí. Allá por allá atrás hay Biblias para que ustedes usen una y comencemos hoy. Romanos es la segunda lectura de hoy, hermanos, que nos toca meditar. Por favor, busquen en sus Biblias la carta del apóstol San Pablo a los romanos en su capítulo número 5, versículos del 1 al 11. Ubíquenla ahí. La carta del apóstol San Pablo a los romanos en su capítulo 11. Y los que estudian leyes no me van a dejar mentir que si hay una cultura enfocada en las leyes, en el gobierno, es Roma. ¿Ok? Roma. Roma es la cultura de las leyes, ¿sí? De hecho, ustedes recordarán que los romanos vivían bajo el poder de la ley y la autoridad. Era un principio, la ley en los romanos. Y si ustedes recuerdan, hay una sola decisión del emperador que daba vida o muerte. ¿Cuántos de ustedes han hecho esta seña así? ¿Todos en algún momento? Qué gusto verte, Paloma. Denle un aplauso a Paloma. Qué bendición. Paloma. Y así han visto esa señal. La hemos usado, ¿verdad? Muchas veces. Bueno, esta señal, si ustedes recuerdan, y los que estudian leyes no me van a dejar mentir, viene precisamente del Imperio Romano, en la época de los gladiadores, ¿sí? Si el emperador decidía que el gladiador podía seguir viviendo, bastaba solamente con que él hiciera esta señal para que el gladiador siguiera viviendo. Pero si por decisión del emperador ese gladiador tenía que darle muerte porque tal vez quedó inválido en la batalla, bastaba con que el emperador hiciera ¿qué? Esto para que lo terminaran de matar y para que ese pobre sujeto pues muriera. Roma, la cultura de las leyes, la cultura de los veredictos. No había una preocupación más grande para un ciudadano romano, escuchen bien esto. No había una preocupación más grande para un ciudadano romano que lo llevaran a enfrentar un tribunal. No importaba cualquier otra cosa.
Podías culpar a un ciudadano romano de algo, podías acusar a un ciudadano romano de cualquier cosa, cualquier delito, pero si algo le preocupaba a ese ciudadano romano era ir al tribunal, porque Roma era una cultura de la legalidad, aparentemente, de leyes. Y el enfrentar un tribunal era lo peor que le podía pasar a un ciudadano en Roma. Y Pablo, el escritor de la carta a los romanos, les estoy contando esto, él entendía muy bien eso. Él entendía perfectamente la cultura romana. Entendía que Roma había de aprender la fe a través de términos legales, de términos de las leyes. No podían entender de otra forma los romanos el evangelio, a menos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fuera tan diestro en explicarles el evangelio en términos de la ley. Por eso tenemos una carta a los romanos. Vean el capítulo 5, versículos 1 al 11. Y ya el Espíritu Santo ha estado trabajando en nosotros al momento de escuchar esta lectura. Si ustedes lo tienen, me dicen amén bien fuerte si ya están listos ahí. Amén, muy bien. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Más allá, dice la imagen ahí, no sé si ya está lista, es el título de hoy para los que gustan de anotar, vivir del otro lado de la condena. Quiero que mientras estemos leyendo y meditando esta reflexión, no piensen ustedes en que aquí hay un requisito que cumplir, una ley que guardar. Aquí es una carta que Dios nos envía a cada uno de nosotros para saber lo que ya tenemos en Cristo y lo que ya somos en Él. Del otro lado de la condena. ¿Cómo se llama la meditación? Dígalo fuerte. Sí, nosotros estamos en Cristo, nosotros permanecemos al otro lado del juicio, al otro lado de la condenación, del otro lado del espacio en donde la gente está condenada. Tú y yo, a través de nuestra fe en Cristo, ya estamos en otro lado. Diga conmigo, otro lado. Y esa es una realidad. Y aquí hay varias realidades que yo quiero que mediten al estar del otro lado, no en el juzgado, no frente al juez. No estamos frente al juez, estamos del otro lado del juzgado. Ya no hay nada que nos acuse. La sentencia es sorprendente. De hecho, yo podría decir, no hay sentencia. El juez no ha dictado sentencia.
Estamos del otro lado. Y vamos verso por verso a meditar en lo que significa tener o estar del otro lado de la condena. Si tú has creído y depositado tu fe en Cristo, tienes ya realidades, ya estás viviendo en una realidad espiritual que se goza desde hoy, desde ya. No hay que esperar para recibir estas realidades que vienen en este capítulo. Si has depositado tu fe en Cristo, dice el versículo número 1, hemos sido ¿qué? Justificados. Piensa en el verso 1 nuevamente, mantén tu Biblia ahí. Dice Pablo, el texto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una realidad que no debemos buscar. Ya hemos sido justificados delante de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si yo he creído en Cristo, mi posición delante de Dios es de un hombre justificado. Todavía no le des, hijo, espérate. Soy justificado, todavía ni entro al mensaje. Hay textos en la Biblia que hacen declaraciones, pero este versículo 1 abre el mundo para los cristianos. Está describiendo lo que ya ocurrió y sus consecuencias. Ya, hoy o desde el momento en el que yo creí en Jesucristo como mi Salvador, ya ocurrió la justificación. Ante Dios estoy justificado. Dios me mira y me declara justo. ¿No es eso increíble, hermanos? Ya soy justificado por Dios. Esa es mi posición delante de Dios. En el griego original, este es un participio que señala una acción completada. No dice, esperemos un día Dios nos haga justos. El texto tampoco está infiriendo, espera un día a que Dios te apruebe como alguien justo. Dice, ya, hoy, desde el momento en que he creído, he pasado de muerte a vida, de condenado a justo. Ya. Esa es la posición del creyente. Yo ya he sido justificado. Imagina que alguien lleva años con una deuda que no puede pagar. Y de repente un día le dicen, otro le dice, yo la pago por ti. ¿Qué viene después de ese momento? Yo no me imagino que tú te sientes triste, ¿o sí? Eres la persona más agradecida y más alegre porque alguien ya lo hizo por ti. No podías pagar esa deuda. Bueno, nuestra fe en Jesucristo funciona así. No podemos pagar las deudas, los errores que hemos cometido delante de Dios, pero por creer en Jesucristo, Él dice, la deuda ya está pagada. Eso es, esa es la realidad, justificados en Cristo. Y Pablo va a decir en estos 11 versículos que somos una nueva creación. Estamos en una nueva posición. Por eso le hemos puesto al título del otro lado de la condena. Hay una balanza, una especie de tribunal que está juzgando, pero tú y yo ya estamos del otro lado de la balanza, ya estamos del otro lado del tribunal. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús. Por eso yo ya estoy del otro lado. Y hay cosas aquí que ya hemos recibido como regalos por simplemente haber creído. La primera ya está, justificados. Y dice no solamente que hemos sido justificados, versículo 1, ¿qué dice el texto? Mediante la fe somos justificados. Y luego dice ahí una palabrita que alguien se va a meter en problemas conmigo porque va a decir, no, usted no tiene la razón. Yo les voy a decir que en el versículo 1, la palabra más importante es, o el verbo más importante es, tenemos. Esa es mi propuesta. Tenemos, vea lo que dice ahí. Hemos sido justificados mediante la fe y tenemos, diga fuerte, tenemos paz con Dios. Ahora sí, la primera idea es esta. Ojo, dice el texto que tenemos paz con Dios
no que la busquemos. Y esto es importante que tú lo sepas. Dice el texto que por mi fe he sido ya justificado. Eso ya lo explicamos. Dios me mira como alguien justo. Eso dice el texto. Eso dice Dios. Por eso me encantó cantar hoy esa alabanza. Tú dices. Porque aquí estamos para lo que diga Dios de nosotros. ¿Amén o no amén? No, ni siquiera yo. Dios. Y Dios dice, ya eres justo. ¿Qué más? Tienes paz con Dios. La palabra más importante no es justificados, perdónenme, esa es mi tesis, eso es lo que yo pienso. La palabra más importante es el verbo tenemos. Pablo está diciendo algo que en su cultura romana es escandaloso. ¿Por qué? Porque la paz con Dios no es una meta que alcanzar mediante esfuerzo religioso. Según el apóstol San Pablo, nadie está en paz con Dios por su propio esfuerzo. ¿Estás escuchando eso? Según Pablo, nadie está en paz con Dios esforzándose religiosamente. La paz con Dios es un estado en el que se entra por medio de la fe. Sencillito, ¿verdad que sí? Yo entro en paz con Dios por simplemente creer. Y aquí conviene detenerse un poquito en el texto original porque hay un juego de palabras muy interesante. Algunos manuscritos, los más antiguos, traducen la frase tengamos paz. Ojo con esto. Dice, hemos sido justificados mediante la fe para que tengamos paz. Unos lo traducen así. Pero otras traducciones dicen la frase, tenemos paz. Y la diferencia es mucho mayor. Una cosa es que tú te esfuerces por estar en paz con Dios. Ojo con eso. Y otra cosa es que por fe simplemente ya la tengas. ¿Me expliqué con eso o no? Mucha gente se esfuerza religiosamente y religiosamente lo hacen, se esfuerzan en base a su religión para estar en paz con Dios, pero el texto no nos dice eso. El texto dice que con solo creer en Jesucristo ya gozamos de paz con Dios y no debemos buscarla. Ya la tenemos. En el mundo romano de Pablo, la pax romana era ausencia de guerra. Y se conseguía por fuerza, por las armas. Era mantenida, cuidada por los ejércitos. No se disfrutaba libremente. Pero la paz de la que Pablo describe aquí no depende de que tú cometas infracciones, depende de lo que Cristo ya hizo. Es una paz como un estado, no de conducta. La paz con Dios entonces no depende de mis infracciones. Ojo con lo que estoy diciendo. La paz con Dios depende de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Eso quiere decir que incluso a pesar de mis infracciones, yo sigo estando en paz con Dios. ¿Les sorprende eso o no, hermanos? Eso declara el texto. Yo aquí podría decirles, hay muchas cosas que tú tienes que hacer para ganarte y estar en paz con Dios, pero el texto no me da permiso. Lo que el texto dice es que por tu fe, automáticamente ya tienes paz con Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué si tenemos paz, muchos creyentes viven con ansiedad religiosa, como si necesitaran seguir ganándose la aceptación de Dios? ¿Por qué si tenemos ya paz con Dios, ya estamos con Dios bien, las cuentas están arregladas simplemente por creer lo que hizo en la cruz? ¿Por qué muchos viven con ansiedad como si necesitan ganarse la aceptación de Dios? El texto no nos da permiso, iglesia, de
luchar porque Dios nos acepte. ¿Sabes por qué? Porque ya Él lo ha hecho a través de tu fe en Cristo Jesús. Amén. Ya lo ha hecho. Él ya lo hizo. Así que fuera la ansiedad religiosa, fuera las ganas de ganarte la aceptación de Dios. Por creer, Él ya me ha aceptado. Tengo paz. Y su paz no fluctúa. La semana esta que comienza, la puedes vivir desde dos opciones. Seguir tratando de ganarte paz con Dios o viviendo esta semana desde la paz que ya tienes con Él, con la relación con Él. ¿Qué prefieres? La segunda no es pereza espiritual. Es la única postura que el texto declara como verdad. Voy a vivir esta semana en paz con Dios. Ya tengo paz con Dios. Y por eso me atrevo a cantar, hay libertad. ¿Por qué me atrevo a cantar eso? ¿Porque se oye bonito? No, porque la tengo. Ya la tengo, ya estoy en paz con Él. Por simplemente haber creído. Número 2, idea número 2, verso 2. No crean que va para largo, yo sé que tienen calor, yo acá estoy chorreando hasta donde no te cuento. Idea número 2, verso número 2 dice, por quien también, ¿qué dice? Por medio de Él y mediante la fe, ¿te fijas que no estoy diciendo una mentira? Mediante la fe, es solo por creer. Qué interesante que muchas personas se pierden de esos beneficios por no creer, ¿te fijas? No más. ¿Porque no van a la iglesia? No, porque no creen. ¿Te fijas? Todas estas bendiciones se pierden por no creer. ¿Tú crees, hermano? ¿Dices amén o no? Amén, nomás 2 que 3, que ya se durmieron los demás. También dice el verso 2, por medio de Él y mediante la fe, ahí aparece otra vez. ¿Qué dice? Tenemos, verso 2, acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos, ¿qué? Firmes. Ojo con eso también. No solamente hemos sido justificados, no solamente ya estoy en paz con Dios. Dios y yo ya hicimos las paces por creer solamente. Ya está ahí. No solamente eso, sino también tenemos que acceso a la gracia de Dios y no una sala de espera. ¿Por qué ponemos eso? Porque cuando vas a un tribunal, al enfrentarte a un juicio, en el mundo romano, tú tenías que tener a una persona como el introductor. Para que tú pudieras tener acceso a una audiencia, alguien tenía que ser tu introductor. Es como un abogado en estos tiempos, ¿no? El abogado de oficio, el abogado que te ponen ahí. Para que te aceptaran en la sesión, el introductor tenía que ir primero antes que tú, como el acusado, y de alguna manera abogar por ti. Pablo conoce esta imagen en el juicio y dice, ahora nosotros, para ir al trono de la gracia donde está Dios, no necesitamos ¿qué? Un introductor. Solos podemos ir confiadamente a acercarnos a Dios y Él nos va a recibir. Y dice, acercarnos a esta gracia. Mira nada más qué realidad tenemos. Los creyentes, esa es nuestra posición, no solo justificados, no solo paz con Dios, sino también acceso ilimitado a la gracia de Dios. Está la gracia de Dios conmigo. Y alguien dice, pero ¿por qué me va tan bien? Soy tan bendecida, tan bendecido. Si cometo tantos errores, bueno, es que no depende de ti, es la gracia de Dios en ti. Dicen amén, hermano. No depende de ti. Es la gracia de Dios contigo. Y por haber creído, tú tienes acceso y no estás en una sala de espera. No estás diciendo, ojalá Dios me acepte, ojalá haya admisión, ojalá haya un introductor que venga y me defienda. No, dice la Escritura que ya tenemos acceso. ¿Dices amén? A la gracia de Dios. Ya está libre el acceso. Y esta palabra resuena desde el Antiguo Testamento, el acceso
el acceso a la gracia. Si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento había un espacio en el tabernáculo que era el espacio más sagrado y no todos podían entrar a ese espacio. ¿Quién podía entrar? ¿Quién se acuerda? Solo el sumo sacerdote, solo el líder de los líderes podía acceder a ese espacio tan sagrado. Y cuidado, cuidado donde el sumo sacerdote no hubiera cumplido bien el ritual, no hubiera lavado bien sus vestiduras, porque en cuanto él accedía a ese lugar santísimo, ¿qué sucedía? ¿Lo sabes? Moría. Por eso entraba con una soga y con una campanita, porque si ya no se escuchaba la campanita adentro, quiere decir, se murió, porque entraba a un lugar santo. Solo el sumo sacerdote tenía acceso, digan conmigo acceso. Y esta palabra Pablo la traslada del Antiguo Testamento para recordar. Allá en el Antiguo Pacto, solo una persona era capaz de acceder al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Pero ahora que estamos del otro lado, dice Pablo, ¿quién tiene acceso total? Todos los hijos y las hijas de Dios. ¿Les hace sentido esto o no? Ahora no hay que esperar para que Dios nos atienda. No hay que esperar a tener un introductor al juicio. Ya no hay que esperar un intermediario para acercarnos a Dios. Nuestra fe nos ha dado acceso permanente con el Rey del universo. Ahí estamos. Tenemos acceso a esta gracia y por eso dice Pablo ahí mismo en el versículo 2, dice, por eso nos regocijamos, ¿te fijas? Por eso vivimos gozosos, alegres, me glorío. En otras, oigan, aquí la Biblia nos da permiso de presumir algo. La palabra gloriarse en la traducción, yo puedo presumir, ojo, yo puedo presumir que estoy en paz con Dios por mi fe y puedo presumir que tengo acceso libre a Dios. La Biblia me da permiso de hacer eso. Alguien dirá, usted está loco. Bueno, pues yo creo en este texto revelado y creo que Dios lo dijo así. Y como lo dijo así y creo en Dios, yo tengo acceso libre y puedo presumir de eso y puedo andar por la vida diciendo, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, soy un amado, soy una amada. Dios me recibe constantemente. ¿Me explico? No hay restricciones para mí. Dios no me deja en la sala de espera. Y esto tiene que ver también con nuestra vida de oración. ¿Saben por qué muchos de nosotros no oramos con tanta seguridad? Porque olvidamos lo que dice el texto, que tenemos acceso, ¿qué? Libre. Ojo, conocer que tenemos acceso libre cambia tu vida de oración. La imagen, cuando oramos, siempre que oramos, hay imágenes mentales, imágenes que pasan en nuestra mente. Y si tú cuando oras, pensando que estás tocando una puerta a ver si te abren, no has entendido, ojo, no has entendido que tienes acceso, ¿qué? Ilimitado con Dios. Ojo, tu vida de oración tiene que cambiar, ¿dices amén? Porque el texto dice, hay un acceso, ¿qué? Ilimitado. Ya no ores tocando una puerta con vergüenza a ver si Dios quiere abrir. Cambia tu oración desde ahora y di, soy hijo de Dios, tengo acceso permanente, ahora voy a tocar porque me van a abrir. ¿Me explico? Me van a abrir. Tengo acceso directo, no te va a dejar Dios en espera, no va a decir necesito un interlocutor, un introductor. Yo puedo ir a accesar libremente ante Dios. ¿Dices amén? Pero aquí hay algo que viene, versículos 3 y 4, que
como que cambia, parece que como que cambia lo que Pablo está diciendo. Mira lo que dice, versos 3 y 4, ¿te acuerdas? Estoy presumiendo, puedo gloriarme, regocijarme y presumir que soy justificado, que tengo paz con Dios, que tengo acceso directo a Dios. Y dice Pablo, mira, 3 y 4, y no solo en esto. ¿Qué quiere decir eso? No solo puedes presumir de lo anterior, también puedes estar contento, alegre y presumir de tus sufrimientos. Ah, caramba. ¿Te fijas? Dice, puedes gloriarte de tener acceso, de tener paz, de estar justificado, pero no solo de eso. También cuando vengan sufrimientos, tú puedes gloriarte. ¿Por qué, Pablo? Mira lo que dice. No solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. La perseverancia, entereza de ¿qué? De carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Wow. O sea que los cristianos no es que optemos por sufrir. El texto no está diciendo busquen sufrir. Ojo, no. El texto tampoco está diciendo búsquense sufrimientos o que el sufrimiento es bueno. No. Lo que está diciendo Pablo es una realidad también. Que aunque ya tenemos todas estas bendiciones en esta vida en donde estamos viviendo, habrá presiones. Digan conmigo presiones. ¿Por qué digo esa palabra? Porque es la que pudiera ser la más exacta cuando dice sufrimientos. Es como una prensa. ¿Han visto cuando los TikToks, cuando ponen objetos y viene una prensa y apachurra y los destruye? Para algunos es satisfactorio, para mí no sé si estoy loco, pero me encanta ver cómo baja la prensa y ¡pum! Aplasta el objeto que tienen ahí. ¿Mandé? Así nos va a aplastar el Señor, dice mi esposa. Me encanta ver eso, y cuando yo veo esa imagen y al investigar en el texto, Pablo está usando para sufrimientos precisamente ese término, lo que nos aplasta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? La mayoría, ¿no es cierto? Hemos atravesado presiones de la vida, nos presiona. Pero esas presiones, aquí hay un eslabón, son como cadenitas. Esa presión, esos aprietos, que son una realidad, al igual que lo anterior, esas dificultades, esas tribulaciones van a producir en nosotros ¿qué? Perseverancia. ¿Y qué es la perseverancia? Ojo, es la capacidad de permanecer firme sin derrumbarse. Dice, yo puedo estar contento por las presiones de la vida. Yo puedo estar alegre por las presiones de la vida, porque esas presiones van a desarrollar en mí la capacidad de estar firme sin derrumbarme. Y no solo eso, también van a producir, según la traducción que usa aquí, carácter probado. Carácter probado, pero me quiero ir más allá porque el término es muy interesante. Carácter probado puede ser una mala traducción. Aunque sí, las tribulaciones, los problemas, las presiones de la vida, sí, hermanos, nos pueden producir perseverancia, nos pueden producir un carácter formado, pero si vamos a estudiar el término original, el apóstol Pablo utiliza el verbo dokimi. ¿Y sabes qué significa esto? No es otra cosa más que experiencia. Di conmigo experiencia. Bien fuerte, dilo. Y al que se está durmiendo le das un codazo así. Experiencia. Dijo una hermana, pues despiértelo, usted lo durmió. Experiencia. Ojo con esto. Puedes gloriarte en la vida. Puedes decir gracias Dios por estas presiones de la vida,
no solamente porque te van a producir un carácter firme, no solamente porque van a probar de lo que estás hecho, sino porque te van a dar experiencias de vida. Por eso Pablo dice, disfruta de esta vida, las realidades espirituales que ya tienes, paz con Dios, justificación, pero también puedes disfrutar las presiones de la vida, disfrútalas. ¿Por qué, Pablo? Porque van a producir en ti experiencia. Tu carácter va a ser probado de tal manera que vas a salir como el oro, refinado, purificado y con experiencia, con madurez. Por eso, aunque el texto no promueve el sufrimiento, dice, hay que permitirlo, hay que experimentarlo, hay que vivirlo. ¿Me explico? Vívelo. Es una realidad también. Pero vívelo sabiendo, el mismo versículo 3 dice, sabiendo lo que va a producir en ti. Ojo, resumo este punto. El texto no dice que debes buscar el dolor, ni que todo sufrimiento sea de Dios, no. El texto habla de lo que puede ocurrir dentro del sufrimiento cuando tu mente es correcta. La diferencia entre el sufrimiento que te va a destruir y el que forma puede ser precisamente esta manera de verlo. Hay sufrimientos que te pueden destruir y derrotar, pero hay sufrimientos en donde, como dice Pablo, vas a adquirir ¿qué? Experiencia. Vívelo, disfrútalo. Esto que estoy atravesando, esta presión, me va a dar ¿qué, hermanos? Díganlo, experiencia. ¿Lo voy a disfrutar? Sí. ¿Lo voy a aceptar? Claro. Esta presión la acepto, la recibo, me glorío, dice Pablo, porque va a haber experiencia. Y vámonos ya a los versículos 6, 8 y 10 en la otra idea que vamos a terminar aquí. Hay otra realidad. Yo me gozo con lo que ya tengo, una realidad espiritual. Yo me gozo aún con las presiones de la vida. Me van a dar experiencia y me gozo por lo que ya ha hecho Cristo. Y aquí lo explica más el apóstol Pablo. Fíjate lo que dice ahí. Vamos a la siguiente idea y la voy a resumir así en este punto, la idea. Amados, cuando no teníamos defensa. Eso ya lo pasé, Junior. Ya te atrasaste. ¿Sí? Diga conmigo esa idea, por favor. ¿Qué dice? Amado aún cuando no tenía defensa. Fíjate lo que dice. Verso 6 primero. Y luego el 8 y luego el 10. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió ¿por quién? Por los malvados o los impíos. Verso 8, ve. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿Cómo demuestra su amor? En que cuando, ¿qué? Léalo usted. Fíjate bien lo que estás leyendo, ¿eh? El 10, ahora el 10. Porque si cuando éramos, ¿qué? Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Ojo aquí, hermanos. Ojo aquí. ¿Qué está sucediendo en este texto? Ojo. Yo siempre que una persona la invito a la iglesia o a acercarse a Dios, casi siempre, a ver si ustedes adivinan, ¿cuál es la excusa que pone la gente? La mayor excusa que ponen las personas. ¿Soy qué? Soy pecador. ¿Qué más? Cuando tú los invitas a acercarse a Dios, a la fe en Dios, ¿qué te dicen? ¿No han escuchado esa frase tan famosa? Deje que cambie un poquito y luego me acerco. ¿Qué? Deje que sea mejor persona y luego me acerco. ¿Han oído eso? ¿No lo han oído ustedes?
Déjeme porto mejor y luego ya me arrimo. Y yo tengo que corregirles. El texto me da permiso de corregirles, ¿verdad que sí? Y si alguno de ustedes lo está pensando así, también me da permiso de corregirles. Porque, hermanos, el amor de Dios, el amor de Dios, no lo disfrutas hasta que vienes y te portas bien. El amor de Dios no lo demostró Él hasta el día en que cediste y dijiste, bueno, le voy a entrar, voy con Dios. El amor de Dios se demostró ¿cuándo, hermanos? Antes incluso de que tú vinieras y estuvieras y aprendieras de Dios. ¿Me estoy explicando? Mira lo que dice el texto, esto es increíble. Verso número 6 dice, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, ¿Cristo qué? Murió. ¿Qué éramos? Débiles, incapaces, sin fuerza, sin capacidad de hacer nada por nosotros mismos. Primero, débiles, incapaces. No es maldad activa, es incapacidad. No podíamos salvarnos aunque hubiéramos querido. Eso dice el texto. Mucha gente quiere salvarse de una o de otra forma. No podrá hasta que deposite su fe en Jesús. Pero aún y cuando éramos así, Cristo murió. Éramos también impíos. Por ahí escuché a alguien que está leyendo esa versión. Malvados, dice la NBI, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es una persona impía? Ojo, un impío es alguien que vive sin respetar a Dios, sin respeto a Dios. Ese es alguien impío. Más que no creyente, es alguien que actúa como si Dios no existiera o no importara. ¿No éramos así nosotros, hermanos? ¿Sí o no? Así vivíamos. Como quien no nos importaba si Dios existe o no. Hacíamos, como luego dicen, lo que nos diera la gana. Pero hermano, ¿qué crees? Aún siendo así, Cristo nos amó. ¿Por qué no dicen amén? Aún siendo así, Cristo nos amó, no esperó a que cambiáramos, no dijo, bueno, esperaré a que mejore un poquito y después derramo su amor. De hecho, el versículo 5 lo dice, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. No, yo no lo puedo creer, no, es que tiene que ser hasta que yo me porte bien. Pues sigue luchando, no vas a poder, nomás ríndete al amor, ríndete a su amor. No, es que tengo que hacer algo yo, bueno, ahí síguele, ahí te vas a perder. No es hacer nada, es abrirte al amor de Dios. Dice el verso 8, ¿éramos qué? Éramos pecadores otra vez, pero Cristo, ¿qué? Murió por nosotros. Verso 10, enemigos de Dios. Este es el término más fuerte. Martín Lutero, el monje agustino que impulsó la reforma protestante, cuando leía Romanos y llegaba a esta parte de que éramos enemigos de Dios, yo lo he dicho en alguna ocasión, ¿verdad? Él decía, para enseñar el término enemigos de Dios, es que el hombre constantemente está con el puño levantado ante Dios. Y él dijo eso. Cuando el texto dice que somos enemigos de Dios, es como si estuviera el hombre diciéndole a Dios, ya sabes qué, ¿verdad? Con esta señal. ¿Lo sabes? No os hagáis. Sí lo sabe. Martín Lutero dijo, así está el hombre siendo enemigo de Dios. Y aún estando así, ¿qué dice, hermanos queridos? Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Qué te parece, hermanos? ¿Qué te parece? Por eso da el ejemplo, muy apenas dice, alguien puede dar su vida por alguien bueno.
menos vas a dar tu vida por alguien que es, ¿qué? Malo. Pero Dios no se esperó, nos amó aún cuando no teníamos, ¿qué? Defensa. Éramos pecadores, ¿qué más? Éramos enemigos, éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, éramos débiles y aún así nos amó. Aún así. Y nos sigue amando, ¿dices amén? No hay ninguna de estas categorías que permita concluir, bueno, algo merecíamos. No, no merecíamos nada. Pablo dice, y el piso está bien claro, antes de juicio hay amor. Dilo conmigo, antes de juicio hay amor. Ahí está, es su amor. Si Dios amó y actuó cuando éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos, ya no hay ninguna condición que me pueda poner ese amor en duda. No existe el estoy demasiado lejos, no existe he fallado demasiado. El amor de Dios cubre multitud de errores. ¿Dices amén? No existe. Por eso dice el Salmo, qué feliz el hombre al que sus pecados no se le recuerdan. Yo soy uno de ellos. ¿Tú eres uno de ellos, hermanos? Feliz, porque los pecados tuyos, errores, eso sería lo más ideal decir, los errores tuyos ya no los recuerda el Señor, el cielo. Porque fui amado cuando no tenía ¿qué? Defensa. Débil, impío, pecador, enemigo, pero aún así amado. ¿Qué te parece? Amado. Terminamos aquí. Versos 9 y 10. Dice que, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados ¿de qué? Del castigo de Dios. Ojo, hermanos, quítense esta otra cosa, esta otra idea. Muchos dicen por ahí, incluso cristianos, bueno, hay muchos tipos de cristianismo, yo lo entiendo, pero muchos cristianos dicen, no, hasta que te mueras vas a esperar o saber si es que Dios te va a perdonar. Y dos que tres aquí dicen, amén. No, hermanos, otra vez, el texto no nos da permiso para creer eso. El texto no dice hasta que tú te mueras, ahí te vas a dar cuenta a ver si Dios te salvó. Dice, ¿qué dice? Ojo, y ahora que hemos sido justificados con su sangre, cuánta más razón por medio de él que seremos salvados del castigo de Dios. ¿Cuándo? Hoy mismo. Usted y yo hoy podemos saber que tenemos que un destino eterno, salvos del castigo de Dios. No tienes que morirte, ojo, no tienes que morirte para darte cuenta si Dios te salvó o no. Desde hoy tú puedes tener la seguridad, he sido salvado del castigo de Dios. ¿Dices amén? Y yo me gozo, porque ya no hay ansiedad en el futuro. Yo voy a llegar al final, yo voy a ser suficiente en Dios por lo que Cristo ha hecho en mí. 3 preguntas para esta semana, para que tú las medites. ¿Estás viviendo desde la paz que ya tienes o vas a seguir tratando de ganarte la aceptación de Dios? ¿Estás viviendo desde la paz que ya tienes o vas a tratar esta semana otra vez de entrar en ese ciclo de ganarte la aceptación de Dios? Número 2. ¿Hay algo en tu vida que está bajo presión ahora mismo? ¿Un sufrimiento? Puedes preguntarte hoy qué se está formando en ti a través de este sufrimiento. Y puedes decirle, gracias Dios, gracias Señor, por esta presión hoy que estoy atravesando, porque está forjando mi carácter. No solo eso, estoy adquiriendo valiosa experiencia. Y por último, ¿te alegras en lo que Dios te da? ¿O has llegado al punto de glorificarte
no en lo que Dios te ha dado, sino en Dios mismo. Él quiere ser tu mayor alegría, no lo que Él te da, no lo que Él puede darte, sino Él. Es como el hijo, ¿verdad? Que ama a papá simplemente por ser ¿quién? Por ser papá, no por lo que le da. Así quiere Dios que nos gloriemos esta semana, que nos alegremos. Te amo, Dios, simplemente no por lo que me das, sino porque eres Dios, eres quien me justificó, eres quien me amó, eres quien me aceptó. Por eso me voy a gloriar en ti constantemente. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre,